Hola amigos, bienvenidos a este programa de sábado dedicado a temas que no son contingentes y que hemos llamado a esta sección del programa los sábados culturales. Y hoy día me voy a dedicar a examinar un poco un fenómeno que yo creo que es de escala planetaria, o por lo menos ocurre en muchas partes con distintas expresiones, claro. Es como una hidra con muchas cabezas, que me recuerda una frase que ustedes podrían leer en un libro famoso de Carlos Marx que se llama El Manifiesto Comunista, donde dice por ahí que un fantasma recorre Europa. Y a ese fantasma que se refería Marx era el del comunismo, que comenzaba en esos años, 1848, a levantar cabeza, a aparecer como un movimiento distinto, aunque heredero de otros anteriores, pero diferente, con un planteo distinto, que precisamente plantea en sus elementos básicos en ese, no sé si llamarlo libro o folleto, que se llama El Manifiesto Comunista. Podríamos decir que hoy en día también hay un fantasma que recorre las capitales y hasta el último rincón, digamos, de las naciones del orbe, que es algo que voy a llamar, sin que signifique esto que se llama así en todas partes, progresismo. Una palabra que es de más o menos reciente acuñación. Antiguamente se hablaba de izquierdista, de izquierdismo, de derecha, de derechismo, se habló de fascismo, comunismo. El progresismo es un ismo nuevo que aparece en algún momento, diría yo, a finales del siglo pasado, principios de este. Antes no se hablaba de progresistas o progresismo. Y desde luego no necesariamente se usa en todas partes. En Estados Unidos, por ejemplo, hay otras palabras para expresar cosas similares, parecidas. Como digo, este es un fenómeno, es un fantasma que recorre gran parte del planeta, pero es un fantasma que adquiere distintas caras, distintas apariencias. En su meollo, el progresismo pretende ser representativo de un pensamiento nuevo, de una visión distinta, superior a la que ahora rige en el plano económico, político, cultural, y por eso se expresa de muchas maneras, puesto que precisamente pretende abarcar el conjunto o gran parte de la experiencia humana. Se expresa como feminismo, se expresa en los temas de sexualidades alternativas, de muchas formas, y ha adquirido una fuerza no solo ideológica, sino que conductual. Hay movimientos que actúan, que votan, que salen a las calles, que inician demandas, que persiguen a determinadas personas, que funan a otras, que acusan, que denuncian, que increpan. Actúan. No es un movimiento académico, es un movimiento. Es decir, hay mucha gente involucrada que tiene metas distintas, pero similares. Si ustedes preguntan a una persona del movimiento feminista, probablemente también va a tener posturas similares, progresistas, llamémoslas así, a otras variantes de este movimiento, que quizás esa persona no está manifestando todo el tiempo directamente o principalmente, pero forman parte de su catálogo, de su repertorio de ideas. Hay una visión. El progresismo asume que abraza en sí mismo todas estas distintas visiones de superación. Aquí en Chile se habla de superación del modelo neoliberal. En Estados Unidos se habla de superar la dictadura de los blancos, del hombre blanco, el patriarcado blanco. También se habla de otras cosas, por supuesto. Pero en todos estos distintos aspectos o avatares del progresismo está siempre presente la idea de que corresponde a algo superior, a algo nuevo que está planteando y que está intentando materializar nuevas formas de convivencia en todos los planos. Como lo plantea el comunismo. El comunismo venía a ser la etapa superior del socialismo, que era a su vez una superación del sistema capitalista. El problema con el progresismo, a diferencia de otros movimientos revolucionarios o progresistas que han existido en la historia humana,
es que en este caso no es realmente progresista. Permítame comparar este movimiento con los revolucionarios de la Revolución Francesa, con los Danton, Marat, Robespierre y tantos otros, miles, millones de otros. Esas personas, los de la Revolución Francesa, dejando de lado lo que hicieron en la práctica, los crímenes que se cometieron en nombre de la revolución, los idiotismos que se pusieron en boga o cobraron vigencia por un tiempo, dejando de lado todo eso, ellos eran representativos, y si no representativos, eran gestores de un proceso que efectivamente entrañaba un progreso por sobre las formas tradicionales en que estaba todavía encorsetada la sociedad francesa. Políticamente había una monarquía supuestamente absoluta, pero no lo era en la práctica. La economía estaba desarrollándose, una economía moderna, pero estaba con una serie de situaciones dificultosas que eran obstáculos. Francia, por ejemplo, tenía tantos distintos aduanas, impuestos y problemas para el simple tránsito de mercadería dentro de Francia como distritos, comunas, ciudades existían. Es todo eso herencia del sistema feudal, de una Francia previa. Culturalmente imperaban, aunque estaban empezando a reemplazar lo que podríamos llamar los valores de la modernidad representados por la Ilustración, pero oficialmente al menos reinaba todavía la cultura tradicional que le asignaba al rey un derecho divino a gobernar, que le daba a la Iglesia y a los valores de la Iglesia una predominancia absoluta, que determinaba qué posiciones uno podía ocupar en esta vida de acuerdo a su origen, a si uno era noble, o si uno era clérigo, o si uno era miembro del Estado llano. Todas esas cosas eran obstáculos para algo que ya se estaba desarrollando en Francia, que ya se había desarrollado con mucho más plenitud en Inglaterra. La sociedad moderna, burguesa, industrial, comercial, con toda una cantidad de gente involucrada en esas actividades. Empresarios, financistas, marinos, profesionales, etc. Y esa gente, esa gente que representaba un modo de convivir económicamente superior, que representaba lo que Marx llamaba fuerzas productivas, no podían realmente avanzar y crecer en el marco de la sociedad tradicional. O, para usar otra vez el lenguaje marxista, las fuerzas productivas estaban obstaculizadas por las relaciones de producción, o más bien dicho, diríamos, por todo el marco de la sociedad monárquica. Por lo tanto, esta revolución, dejando de lado, haciendo abstracción de los crímenes, de las locuras, de los excesos, de la sangre que se derramó, de los idiotismos que se pusieron en vigencia por un tiempo, de toda la parafernalia revolucionaria, representó un ariete violento y brutal con que estas fuerzas burguesas, llamémoslo así, que realmente existían y que representaban un progreso, un avance, no solo de Francia, sino que de la humanidad, pudieron abrirse paso. Esa es una revolución como la que Marx pretendió que eran todas las revoluciones, aunque no es así. O tal vez deberíamos decir, sí, todas las revoluciones que cumplen con esa condición son revoluciones. Tenemos ahora una revolución en ese sentido. El progresismo es la expresión ideológica, valórica de fuerzas sociales, económicas, superiores al modelo neoliberal. No, esa es la cuestión. El progresismo, a pesar del título que se dio a sí mismo, acoge y da expresión, en primer lugar, a una visión del mundo que corresponde a un mundo que ya no existe, a un mundo que está desapareciendo aceleradamente. El referente del progresismo es un mundo que podríamos decir más o menos corresponde a la sociedad industrial clásica, predominante
hasta probablemente los años 60 o 70 del siglo XX. La sociedad industrial clásica victoriana, por ejemplo, en la cual Marx escribió Das Kapital, el Capital. Un mundo relativamente fijo, un mundo de trabajadores que entraban a una actividad y morían en ella, o se jubilaban en ella, que enfrentaban a empresas o que enfrentaban a la parte patronal de empresas que también eran duraderas en el tiempo. Y entre estas dos partes había esta intermediación con el tiempo, no de inmediato, de una organización que se llamaba sindicatos. Y en ese mundo es que Karl Marx escribe su Das Kapital. Ese mundo es el que sigue existiendo por mucho tiempo, el mundo de las industrias duraderas en el tiempo, de agrupaciones de trabajadores que podían estar 20 o 30 años trabajando en esa actividad, con sindicatos que también eran duraderos en su duradera lucha contra la parte patronal o el conflicto con la parte patronal. Ese es el mundo de la sociedad industrial clásica. Un mundo, por así decirlo, a pesar de los cambios cuantitativos, estructuralmente relativamente estable. El mundo que algunos de nosotros conocimos de cabros chicos, el mundo de empleados que entraban a una empresa privada y no se movían de ahí hasta que se jubilaban. Un mundo donde un profesional que estudiaba una carrera se dedicaba a eso y de ahí no se movía. Y probablemente trabajaba en la misma empresa u organización del Estado en la que había entrado. Muy pocos eran los cambios. Era una cosa extraordinaria, un cambio. Y ahora tenemos una sociedad totalmente distinta en que lo extraordinario es la duración. Traten ustedes de imaginar hoy en día a un profesional joven que les diga que lleva 15 años trabajando en una empresa. Ustedes no lo van a poder entender y quizás no lo van a creer porque ya tenemos el estándar de que el profesional joven de hoy dura 1 año, 2 años y ya se está yendo a otro lado buscando otras oportunidades, o porque la empresa cambió, se transformó, ya no lo necesita, o él no quiere seguir ahí, o porque él vio otras oportunidades mejores en otras actividades que están emergiendo. No hay mucha duración en el cargo. Y eso le ocurre a todos los niveles de trabajadores en un grado mayor o menor. Las empresas aparecen y desaparecen con una rapidez que antes no existía. El caso norteamericano, por ejemplo, veamos la industria automotriz. La industria automotriz era una actividad en la cual uno entraba y salía en un cajón. El trabajador norteamericano de Detroit era un hombre que dedicaba toda su vida laboral a eso, muy bien pagado normalmente, y se retiraba, se moría, llegaba en otra generación y la empresa seguía ahí, seguía siendo la misma empresa. Eso ha cambiado enormemente. Muchas de esas empresas desaparecieron porque el mundo se hizo más competitivo. Otras se transformaron a tal grado que esos trabajadores que tenían un horizonte laboral de 30 años ya no existen porque fueron reemplazados por robots, o porque si entran a trabajar en Detroit, tal vez al cabo de un tiempo van a mirar para el lado y van a encontrar una oportunidad mejor en otra actividad nueva, más moderna, que está apareciendo y que le ofrece oportunidades, especialmente para los profesionales. Es un mundo, el de hoy, donde no hay nada fijo. Los trabajos no son fijos, las empresas no son duraderas, las oportunidades aparecen y desaparecen de un día para otro. Y por lo tanto, este mundo, al cual, sin darse cuenta probablemente, los progresistas hacen una referencia, ya no existe. Y por lo tanto, su movimiento, el progresismo, es en el fondo un movimiento reaccionario, cosa que me voy a explicar con más extensión y detalle en unos momentos más. Primero quiero entrar a mi primer bloque comercial de los sábados, que lo empiezo con los vinos Love, que ya se las he mostrado esta botella, yo sé muchas veces, pero da lo mismo como sea la botella, si con la cabecita amarilla o roja,
si es un Syrah o un Cabernet. Lo importante aquí es la viña, Lof, una viña hecha para producir vinos de calidad. No está interesado en grandes cantidades, sino que en grandes calidades, y en todas sus variantes de vino usted va a encontrar un nivel de excelencia que difícilmente hallará en otro lado. Es una viña seria, que en estas etiquetas, como ustedes pueden ver, están especificados todos los detalles acerca de cómo fue producido este vino. No hay aquí poesía barata, lírica, para vender con frases supuestamente poéticas del vino. Aquí se nos dice dónde se cosechó, en qué zona estaba la viña. Todos los detalles. Son vinos de gran calidad y yo lo invito a probarlo si todavía no lo ha probado. Y para eso están los datos a mi derecha, para encargar al menos, eso sí, una caja con 6 botellas. Por menos simplemente no lo pueden atender por razones bastante obvias, creo yo. Continúo con El Jardinero, una empresa familiar. Eljardinero.cl es su residencia, que se dedica obviamente a jardines. Básicamente, principalmente jardines privados, aunque también, dada su capacidad, su calidad como servicio, atienden, como ustedes pueden ver en la parte de abajo de la gráfica a mi derecha, varias organizaciones de gran calado. Mantención de jardines, recuérdenlo, es algo más que regar, cortar el pasto y andar a los tijeretazos con algunas ramas, como hacen los cortapastos. Es mucho más que eso. Es una tarea que, si se hace bien, convierte su jardín en un lugar realmente hermoso, fructífero y lleno de vida. Si se hace mal, el jardín está ahí a medias, desaprovechando el terreno que usted tenga. Póngase en contacto con eljardinero.cl, que es, a propósito de lo que estamos hablando, uno de los muchos emprendimientos que han surgido hoy día y que se hacen conocer a través de Internet. Y no les voy a poder mostrar ahora el producto porque no me ha llegado. La cuarentena dificulta estas cosas, pero me va a llegar. Bomboni, esta empresa familiar también, de una familia de origen croata, que produce bombones, chocolates en muchas formas. Ustedes me han visto mostrarle unas cajitas de distintos tipos, unas bolsas, hay unos conejos con forma de chocolate, con forma de conejo, bombones de distintos tipos, con distintos decorados, con relleno, un montón de productos, todos con un factor común. El chocolate mismo es exquisito, recetas muy antiguas europeas, y yo lo invito a ordenar, a entrar al sitio de ellos, ver los productos que tienen y comprar. Les va a llegar a su casa. El tipo de sociedad que se está construyendo ahora mismo, y uno lo ve en muchos signos, en muchas expresiones ya, es algo que no tiene nada que ver con los postulados progresistas. Y si ustedes examinan lo que los progresistas plantean en todos los campos, en el campo cultural, político, económico, ustedes se van a dar cuenta que muchas de esas proposiciones no son nuevas, son muy antiguas, son añejas, han adquirido a lo más una expresión semántica nueva, pero peor que eso, porque lo viejo no necesariamente es malo, ya no corresponden a la realidad que se está viviendo. Este ya no es un mundo de grandes fábricas donde los trabajadores trabajan 20 años y están en un sindicato que dura 20 o 100 años, que se enfrenta con una parte patronal que se hereda de padres a hijos y mantienen una relación mejor o peor durante todo el tiempo, y entonces vienen los marxistas y nos hablan de la lucha de clase. Este es un mundo donde esa empresa aparece y desaparece en un año o en dos, o se transforma completamente. Los trabajadores entran y salen porque están interesados en otras actividades o porque sus trabajos quedaron obsoletos y fueron reemplazados por máquinas, por la informática, y buscan otras actividades y las inician, y de ser trabajadores o empleados se convierten en pequeños empresarios. Hay un movimiento, un dinamismo absolutamente ajeno a todos, no todos, pero prácticamente todas las proposiciones del progresismo que ustedes puedan examinar una a una, tanto en nuestro país como en otras partes. Ellos están reflejando entonces un movimiento reaccionario, reflejan, aunque es un hecho importante y real, una reacción a este proceso en que se está construyendo una sociedad y una cultura y un mundo completamente diferente. Es una reacción. Y no es primera vez que esto ocurre. No es primera vez que, ante un verdadero salto de progreso,
y yo entiendo por progreso formas superiores desde el punto de vista tecnológico y organizativo de resolver los temas económicos, básicamente, y políticos, etc. No es la primera vez que esto ocurre, que las nuevas formas hieren tantos intereses de todo orden, que se produce una reacción masiva. Ya vamos a dar algunos ejemplos de esas reacciones masivas. Hoy tenemos una situación que usted puede considerar buena o mala, pero que en todo caso es distinta a ese modelo industrial clásico, en función del cual tenían sentido, o tuvieron sentido alguna vez, con otro nombre, con otra marca de fábrica, las ideas ahora llamadas progresistas. Tenemos un mundo de oportunidades múltiples que aparecen y que están esperando a quién va a tomarlas. Hubo oportunidades creadas en un ambiente fluido que se presta a crear nuevos productos y servicios. Y muchos hacen suyas esas oportunidades y hacen cosas increíbles. Voy a poner un ejemplo extremo, por supuesto, no digo que todos vayan a ser como este personaje que voy a mencionar. Elon Musk, un hombre que parte de Sudáfrica, Estados Unidos, crea unos 2 o 3 servicios nuevos, gracias a eso se enriquece, servicios nuevos que eran impensables en una sociedad industrial que suponen las tecnologías modernas. Y ahora ha fundado una empresa aeroespacial que va a llevar gente a la Luna. Eso, lo que hace un individuo talentoso, con energía, con disciplina, con ambición, solo era posible en el marco de estas nuevas condiciones tecnológicas que se están presentando, que se están ofreciendo. Pero al mismo tiempo, y ese es el lado B de esta situación, hay muchos que van a quedar en una condición como nunca antes existió en la historia humana. En el pasado, voy a poner un ejemplo, no sé, pongámonos en el año 1880 en Inglaterra victoriana. Un hombre se ha ido del campo a la ciudad, a Londres, y está trabajando en una fábrica. Por algún motivo esa fábrica quiebra, se cierra, ¿y qué hace el hombre? Vuelve al campo de donde vino y se dedica otra vez a ser un labriego. O se emplea en otra fábrica. Tiene oportunidades, tiene opciones. Porque todas esas opciones que estoy mencionando son accesibles para una persona que no tenga mayor especialización. En esas fábricas victorianas no se requería mucha especialización para aprender los movimientos básicos para hacer funcionar una máquina o para atender una máquina. Entonces esa misma persona después podía volver y usar una pala para cavar, para sembrar. Pero ¿qué pasa hoy día? Una persona que se queda fuera de este movimiento porque no tuvo suficientes capacidades para aprender nuevas técnicas, nuevas profesiones, nuevas artesanías siquiera, que no tuvo ganas, que no tuvo imaginación, que no tuvo el carácter que se necesita para emprender. Esta persona se encuentra ahora con que su desocupación es absoluta. ¿Dónde se emplea ahora una persona sin esas calificaciones? Cuando en todas partes se está viendo el mismo proceso de reemplazo de la mano de obra o del trabajo no especializado por maquinaria. ¿Dónde se emplea? Este es un fenómeno bastante nuevo por su masificación, aunque se han dado cosas similares en el pasado, y vamos a ver si me recuerdo de contárselas. Entonces, en el pasado, en distintas oportunidades han pasado cosas similares. En el 1800 y tanto, cuando empezó a desarrollarse con fuerza en Inglaterra la revolución industrial, y en el campo sobre todo de los textiles, donde empezó el reemplazo o el uso de máquinas, de telares mecánicos, y empezó a quedar gente fuera, se formó un movimiento que no se llamó progresista, sino que se llamó los luditas. ¿Qué hacía este movimiento? Era un movimiento. Tenía mucha gente incorporada. No era una proposición, un tema, una teoría de salón. Era un movimiento. Los luditas
se dedicaban a asaltar una fábrica y destruir las máquinas, porque consideraban que las máquinas eran un ataque a la supervivencia de ellos. Hoy día dirían, usando el lenguaje de hoy, dirían que era injusto, inequitativo, que había que igualar la cancha o sacarle los patines a la fábrica. Los luditas. En la Edad Media, cuando la Edad Media estaba en su crepúsculo, o sea, el régimen económico, político y cultural que llamamos feudalismo, cuando la economía monetaria y comercial comenzaba a avasallar ese mundo, los señores de la tierra, que no eran pocos, porque cada señor de la tierra, un gran señor de la tierra, tenía a su vez vasallos, que también eran señores de un pedazo de tierra más chico, que a su vez tenían vasallos que eran señores de un terreno todavía más chico, y solo al final de esta cadena llegamos a los labriegos, a los siervos propiamente tales. No eran tampoco los señores de la tierra, no eran solamente los duques y los condes, había una serie de gradaciones intermedias. Era una clase, si ustedes quieren. Era un grupo numeroso. No tan grande como el de los siervos, como el de las... pero eran numerosos. ¿Qué pasó cuando empezaron a ver que la economía monetaria les ponía cada vez más problemas? Que los siervos empezaban a irse a las ciudades para trabajar en la ciudad como en alguna cosa, en vez de ser siervos de ellos. Cuando la economía monetaria empieza a, por mecanismos que nos vamos a echar a explicar, a deteriorar gravemente sus ingresos basados en rentas fijas de los siervos, rentas fijas que estaban establecidas por costumbre y escritas por siglos a veces. Pero resulta que esa renta que recibían siempre igual a lo largo de los siglos cada vez valía menos en medio de una economía más rica y monetaria. ¿Qué hizo esa clase? Esa clase inició un movimiento reaccionario que está estudiado en todos los libros de historia, en virtud de los cuales ellos pretendieron, por así decirlo, inmovilizar este proceso histórico, apretando más los tornillos, aumentando las rentas de los siervos, o sea, aumentando las exigencias que le hacían a sus dependientes, impidiendo de todas las maneras posibles el crecimiento de la economía monetaria. Y esto se vio particularmente así, y eso tuvo efectos históricos a muy largo plazo, en los países europeos más hacia el oriente, en lo que ahora es, antes no se llamaban así ni mucho menos, lo que ahora es Hungría, Polonia, la República Checa, la República Eslovaca, toda esa zona. Rumania, zonas más atrasadas, zonas más alejadas de Occidente. Ese proceso de la reacción feudal, así se llama, fue un movimiento y tuvo su masa constituyente, todos los que directo e indirectamente dependían de la economía feudal, y sus actos tuvieron resultados. En la Roma republicana, después de las guerras púnicas, la economía agraria de Roma comenzó a transformarse hacia una, llamémosla, modernidad, porque empezaron a aparecer grandes explotaciones agrícolas, mucho más modernas y más eficientes que las pequeñas explotaciones del romano común y corriente, del campesino común y corriente. Y debido a ese proceso, esos campesinos comunes y corrientes empezaron a quedar sin posibilidades de mantenerse con sus tierras, se endeudaban, las vendían, se fueron quedando sin tierra. Se fueron quedando sin tierra no porque se cometió un crimen contra ellos, sino por el imperio de fuerzas económicas de gran calado que llevaron a la instalación, en una escala cada vez mayor en la península italiana, del latifundio. Y el latifundio era trabajado con esas máquinas humanas que eran en ese tiempo los esclavos. Ustedes dirán, eso es un salto para atrás. No, en esa época era un salto para adelante. Hagan cuenta que esos esclavos eran como los tractores de hoy en día. El hecho es que comunidades económicas, esos latifundios eran más eficientes que la pequeña unidad, la parcela o lo que fuese del campesino. Y hubo una reacción a ese proceso.
Y esa reacción tomó formas bastante ásperas, en algunos casos, como guerras civiles, en todo el mundo de la antigüedad. En todo el mundo de la antigüedad donde se produjo este fenómeno, se produjo en las ciudades griegas también. Se generaron luchas, guerras civiles, matanzas. En Roma dio origen a un movimiento, podríamos decir, exagerando un poco, ideológico, progresista, encabezado por dos miembros de la aristocracia romana que eran los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco, que pretendieron hacer una redistribución de la tierra, que era el mismo mecanismo que se intentaba todo el tiempo hacer en las ciudades griegas. Eso nunca lo pudieron resolver. Terminó siendo resuelto por la fuerza, primero por los reinos helenísticos, luego por la propia Roma, que por así decirlo congeló el proceso. Son movimientos reaccionarios no en el sentido de que sean movimientos de mala leche, sino que reaccionan a un proceso económico progresivo inevitable. Y no tienen resultados, por lo mismo, porque se enfrentan a fuerzas impersonales que tienen mucho más peso que el reclamo, que la queja, que el dolor de los que van quedando atrás. Y es lo que estamos viendo ahora. Esta economía moderna, tan dinámica, con empresas que van y vienen, que cambian de rubro de un día para otro, que aparecen y desaparecen, donde se está reemplazando la mano de obra común y corriente con máquinas, y en algunos casos se está reemplazando los procesos, digamos, mentales más simples con programas, con software. Ustedes es cuestión que vean cómo ha disminuido el empleo de oficinas. Yo los invito a ver, por ejemplo, fotografías de cómo eran las salas de las grandes empresas norteamericanas en los años 40-50, donde estaban los ingenieros, los técnicos, dibujando en filas y filas de mesas las piezas de las máquinas que se estaban diseñando. Compárenla con una foto o un documental actual de cómo se diseñan estas cosas, esas mismas piezas, o digamos las piezas de la maquinaria de ahora, y van a encontrarse con que no hay ni el 1% de todos esos profesionales que estaban en filas y filas de mesas haciendo dibujos técnicos, porque todo eso lo hace un software. Y eso es progreso, es un paso más en el desarrollo de formas productivas que hace posible y que obligan a hacer posible los desarrollos tecnológicos. El desarrollo tecnológico ha sido siempre el gran motor del progreso humano, porque se inventó el fuego, o más bien dicho, se inventó una manera de crear artificialmente fuego, es que salimos de un nivel cultural y pasamos a otro. Es porque se inventó otra tecnología, la agricultura, se aprendió a sembrar y cosechar o a domesticar animales, que se pasó a las sociedades neolíticas que darían origen a las primeras civilizaciones. Es porque se inventaron los metales, o se descubrió cómo producir hierro, bronce, que también se produjeron un montón de cambios y se dio lugar a la posibilidad de que nuestra historia pasara de un nivel a otro superior. Y cada uno de estos procesos tecnológicos, en un grado muy inferior en el pasado, ha dejado gente en el camino. Ahora ese proceso se ha acelerado por 1000. Y ante eso, los conceptos, los valores que enarbola el progresismo, centrados consciente o inconscientemente, yo creo que inconscientemente, en, por así decirlo, defender a las masas humanas de los efectos inevitables de este progreso, son por lo tanto constitutivos de un movimiento reaccionario, un movimiento que reacciona, no un movimiento como el de los burgueses de la Revolución Francesa, que querían romper un esquema para darle más velocidad y fuerza al crecimiento del régimen de producción capitalista. Eso era progresivo, eso era revolucionario. Lo de ahora, en cierto sentido, es más bien insurreccional o reaccionario. Pretende volver al pasado, pretende fijar las relaciones entre unos y otros, pretende asegurar por largo tiempo tales o cuales prestaciones, pretende, en el fondo, parar el reloj de la historia.
¿Cuál es el eco que tiene un movimiento como este? ¿Y cuál es el resultado? El eco, por supuesto, puede ser muy grande. Los luditas en Inglaterra, en ese periodo inicial del siglo XIX, cuando las fábricas textiles empezaban a llegar telares mecánicos que ya no necesitaban tanta gente, que empezaban a dejar fuera mucha gente, especialmente cuando se desarrolla el motor a vapor. Y entonces empieza a verse una fábrica donde hay menos y menos y menos personas trabajando. Ese movimiento fue masivo. Fue masivo. Pero no pudo parar el desarrollo tecnológico industrial de las fábricas textiles y de ninguna otra. Esas personas fueron derrotadas no por la caballería o por la policía, sino fueron derrotados por la historia, en cierto sentido. No era posible volver al pasado, no es posible retroceder. Lo que cabe en un movimiento progresivo de verdad, como fueron los burgueses en la Revolución Francesa, es facilitar el desarrollo de lo que está en embrión y, desde el punto de vista de los individuos, hacer uso de las oportunidades que ese nuevo modo de producción, como dicen los marxistas, está ofreciendo. El progresismo nos ofrece un nuevo modo de producción. El progresismo siempre, examinen ustedes cuidadosamente cada una de las proposiciones económicas que uno escucha en Chile, por ejemplo, relativas a lo que debe hacerse en política económica. Siempre son obsoletas y representativas del pasado. Por ejemplo, las redistribuciones. Usted hoy en día no crea riqueza ni asegura la vida de la gente metiéndole la mano al bolsillo a los ricos como pedía el candidato Guillé. Usted no logra mejorar la situación de las personas instaurando normas, imponiendo reglas para fijar cómo deben comportarse unos con otros, qué es lo que pueden o no pueden hacer las empresas. Eso es simplemente un corset. Usted no puede desarrollar la ciencia y la tecnología en un país tratando de eliminar las elecciones, que son un sistema necesario, aunque sea cruel, para distinguir a quienes están en capacidad para estudios superiores. Usted no puede lograr el progreso y el bienestar de la población tratando de ponerle obstáculos a aquellos que se ven como más exitosos, más ricos, súper ricos, y tratar de pintar esa situación como resultado de un pecado original, de un crimen cometido en algún momento, en virtud de la cual esas personas tienen que ser sancionadas, tienen que ser controladas, reguladas y miradas siempre con sospecha. Usted no avanza hacia una economía moderna haciendo todas esas cosas. En muchos sentidos, el llamado progresismo es la cosa más obsoleta que hay en sus ideas, en sus valores y en su actitud. Una actitud muy cercana a la de los luditas o a lo de los señores feudales que endurecieron las reglas con los siervos. O sea, una actitud de paremos la historia, volvamos hacia atrás, volvamos al periodo de las industrias con chimenea, donde los sindicatos regulan todo en lo que respecta a los trabajadores y están en una guerra permanente con los empresarios, y los trabajadores van a estar 20 años haciendo lo mismo y se van a jubilar. Ese mundo está desapareciendo. El progresismo no entiende en absoluto nada de todo esto. Por mucho que sean los jóvenes los que normalmente se hayan sumado a esta causa, como se suman a todas las causas que están disponibles en un momento dado. La juventud biológica de muchos exponentes del progresismo no hay ninguna garantía de que el progresismo mismo sea joven. Todo lo contrario, es un anciano vestido con pantalones cortos. Permítanme, antes de continuar, amigos, entrar a otro bloque donde les voy a recordar este producto que yo sé que ya muchos de ustedes lo han adquirido, es muy interesante, Perlaspril, que le permite hacer algo que es invisible, pero que tiene efectos muy positivos en su salud, que es sacarle los minerales pesados al agua que usted va a usar para cocinar o para beber.
Este saquito que usted ve con estos granitos blancos, usted lo pone en un contenedor de 4 litros, que sea de vidrio o de loza o de cerámica, incluso de plástico, pero no de metal, por supuesto, y lo llena con los 4 litros y en 1 hora o 2 esa agua va a estar sin el plomo, el cobre, el hierro y todos los demás minerales que arrastra el agua, sobre todo en un país como el nuestro que viene el agua de la cordillera y hoy viene arrastrando toda clase de material. Y esto le dura para siempre. Usted lo compra una vez y le dura para siempre. No tiene fecha de vencimiento. Usted esos 4 litros que dejó descansar con esto, los pone después en otras botellas, los pone donde usted quiera, los usa como quiera, prepara otros 4 litros y así hasta el fin de los tiempos. Un tremendo producto que le entrega un agua mucho más liviana. Acuérdense que hay agua pesada y agua liviana. Esta no es que sea lo mismo, pero el agua queda en mejores condiciones, es mejor hidratante y usted se evita un montón de problemas que son invisibles al principio, pero son acumulativos. Perlaspril, ahí están los datos para comunicarse con estos representantes en Chile de esta empresa norteamericana. Y para los que les gusta la música y quieren estudiar un instrumento o retomar un instrumento que alguna vez estudiaron y después dejaron botado, como ocurre con tantas cosas en la vida, y uno parte haciendo una cosa, después la vida nos agarra, el matrimonio, el trabajo, y la dejamos a un lado. Bueno, yo creo que este es el momento en estos tiempos de retomar la música. Higiena, estimados amigos, higiena.cl es el lugar donde está en la red, porque tiene un lugar físico también, la Academia Higiena de Música, que está ofreciendo cursos online para toda clase de personas de guitarra, popular o clásica, teclados, contrabajo eléctrico, voz, canto lírico popular y voz hablada, simplemente, por ejemplo, para locutores. Higiena online, estimados amigos. Les recuerdo Mi Climo, que está con un programa o una campaña que se llama Outlet Climo, que le entrega a usted estos extraordinarios climatizadores para verano y invierno, el mismo aparato, con precios muy especiales para la región metropolitana y para la quinta región. Pero todas las regiones, por supuesto, tienen acceso a miclimo.com para adquirir, para hacer suyos estos dispositivos que le van a permitir tener el clima que usted quiera en su casa o en su oficina. miclimo.com. Y les recuerdo el ajedrez, ya no les voy a repetir todo lo que significa para adultos y niños el ajedrez como actividad intelectual. Solo les recuerdo que si usted entra a espacioajedrez.com, los 2 productos que ustedes están viendo vienen con 3 licencias cada uno para entrar a todos los servicios de espacioajedrez.com. Y espere, eche de vez en cuando una mirada en espacioajedrez.com, esperando el aviso de Pablo de nuevos cursos, de nuevas cosas que él está siempre craneando para ofrecer. Entonces, amigos, el mundo que se está construyendo hoy en día y que el señor Dolan, que yo le he recomendado que entren a su sitio, no me acuerdo si es Robert Dolan o Richard Dolan, pero lo van a encontrar por Dolan. Un tipo muy agradable que se concentra en el tema de los UFOs, que es un tema que muy pronto, en junio, ustedes van a ver ya noticias aplastantes sobre eso. Acuérdense lo que les digo. Pero además toca otros temas. Él hablaba de la 4ª etapa del desarrollo de la humanidad. Hay otros pensadores y personas que también están viendo venir una civilización completamente distinta a todo lo que hemos conocido, como lo fue la civilización sumeria a la época de las cavernas, como lo fue el Imperio Romano a los reinos helenísticos, como lo fueron las monarquías absolutas de Europa a Roma, y así sucesivamente, saltos que están vinculados al progreso tecnológico, al aumento de la población y un montón de otros factores que cuando están madurando en una sociedad X, cuando están madurando dentro de esa sociedad X, las semillas que van a llevar a una sociedad superior, eso produce tiempos complicados y difíciles como los que estamos viviendo ahora, ante los cuales se puede reaccionar de 2 maneras. Y una de ellas es la reacción, ahora llamada progresista. La reacción, el deseo de asegurar lo que no se puede asegurar. Asegurarle a la gente, como se aseguraba antes, un determinado nivel de vida sobre la base de reglas, de normas, de constituciones, de reglamentos, de leyes, de códigos, de sindicatos, de gremios. Todo eso
cada vez tiene menos peso. Es más, yendo incluso más allá, es el Estado Nacional en sí mismo incluso el que se está haciendo ya obsoleto. El Estado Nacional, no digo el concepto de Estado como tal, porque eso no va a desaparecer nunca. Va a cambiar sus formas como ha cambiado. Pasamos del Estado monárquico a los Estados parlamentarios, los Estados imperialistas, los Estados-nación. Vamos a tener otra forma de Estado, pero el Estado-nación, que era el que garantizaba tales o cuales cosas, y desde luego las leyes, y luego los reglamentos, y que imponía ciertas circunstancias, ya está cada vez más incapacitado de hacerlo. Y uno lo ve en el plano económico. Si el día de mañana se considera necesario para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, tales o cuales reglas para regular la acción del capital, eso que antes podía funcionar, ahora no funciona, porque el capitalista en 5 minutos ya puso su plata por medio de la Internet en otra parte. La Internet, que es una de las tecnologías de hoy, lo ha cambiado todo. Y por lo tanto, usted, si intenta controlar el capital, para controlar la economía, para asegurar tales o cuales cosas a sus clientelas políticas, usted no logra absolutamente nada, usted logra la ruina nada más. O los profesionales. Cuando yo era niño, cuando yo era estudiante, las posibilidades de trabajo para un ingeniero chileno era básicamente o entrar, un ingeniero civil, por ejemplo, entrar a una de las 2 o 3 grandes empresas constructoras, no había más. Me acuerdo de una de ellas, se llamaba Neulatur, no sé si existe todavía, creo que no. O entrar al Ministerio de Obras Públicas, eso era todo. Y ahí se jubilaban estas personas. ¿Qué hablar ni hablar de irse a otro país? O de cambiar de pega. Pregúntele a un ingeniero ahora todas las posibilidades que tiene. Estoy hablando de un ingeniero, por supuesto, competente. Miles de oportunidades. Y los ingenieros, como muchos otros profesionales, duran poco en una empresa, porque están viendo oportunidades en su país y fuera. Se puede ir usted con toda facilidad a trabajar a un país árabe, o se puede ir a Estados Unidos, o a la Unión Europea. Estoy pensando en tiempos en que no existía la pandemia, por supuesto. Obviamente esto es un asunto que va a pasar. Las oportunidades son muchas. O ese ingeniero, en vez de buscar empleo en otra parte, va a crear su propio emprendimiento. Va a crear su propia empresa. Y esa empresa a lo mejor va a durar 6 meses o un año porque la va a cerrar porque se va a meter en otra cosa. Es un mundo tan dinámico, tan flexible, que todos los parámetros habituales y normales con los que hemos pensado el mundo y con los que se ha pensado la acción política valen hongo en este momento. Y de eso no han tomado razón las personas del progresismo, que están convencidos, yo les creo que lo creen, que ellos representan el futuro, cuando en el fondo no son más que una expresión del pasado. Son una expresión del pasado. Por mucho que tengan las mejillas sonrosadas y tengan 18 o 20 años, están representando el pasado. Y por lo tanto, van a ser derrotados. Da lo mismo si en un momento ganan un gobierno o no. Van a ser derrotados por la historia, que es mucho más poderosa, las fuerzas que se desarrollan, las fuerzas económicas, las necesidades que imponen esas fuerzas económicas. Usted no las va a parar con puños en alto, con cacerolazo, con leyes, con reglas, con discursos, con manifestaciones. No, eso no se va a parar, como los luditas no pudieron parar las máquinas textiles que estaban reemplazando trabajadores. Eso es, de manera tal que tenía muchas más cosas anotadas, pero he querido resumir lo que ya estaba aquí resumido, porque no quiero darles la lata. Yo les sugiero, si acaso les parece que estoy generalizando demasiado, que analicen, que tomen lápiz y papel, analicen cada uno de los puntos que suelen ofrecer los progresistas de todos los lugares del mundo, Chile, Estados Unidos, y vean cuál de ellos efectivamente representa una mirada nueva y distinta acerca de la organización económica, política y mental y cultural de la humanidad. ¿Qué proposición nueva hay? Y que sea además factible, que tenga sentido, que vaya a sintonía con lo que está pasando con estas transformaciones tecnológicas aceleradas. Ni siquiera se discuten hoy en día esas cosas que están realmente ocurriendo. Ni siquiera se discuten.
Vean ustedes el tenor de las discusiones políticas, no solo en Chile, sino que en otras partes, y van a darse cuenta que es un rumiar, los mismos refritos de siempre. No han tomado razón los llamados liberales, o los llamados progresistas, o los llamados socialdemócratas, o como sea que se llamen, de estas fuerzas tremendas que solo pueden ser solamente uno se puede subir a ellas, puede dirigirlas un poco para acá, un poco para allá, puede tratar de sacarles partidos como un surfista hace con la ola, pero el surfista no intenta parar la ola. Eso es absurdo. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Los invito a que, si están interesados en mi libro Insurrección, donde precisamente en algunos de sus capítulos trato con más extensión y más detalle este tema, que entren ya a comprarlo porque, como les dije ayer, se fueron las últimas 2 o 3 cajas y eso significa que no hay más de 100 libros, cuando mucho, que van quedando disponibles de toda la edición que sacamos. Así es que eso, y será hasta, espero, mañana domingo con Álvaro Sala. Muchas gracias y hasta entonces.